La dignidad humana, voy a hablar de la dignidad humana desde una perspectiva bíblica, creo yo, aunque voy a dar diferentes opciones de perspectivas de que las personas lo han tratado de catalogar. La dignidad humana, entonces, es una de las cosas que todos reconocemos. En la mayor parte de los países se menciona un pasaje que hable de la dignidad humana. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un pasaje que dice que todos tenemos el derecho de libertad, es una de las cosas principales de la Constitución, y también el derecho de buscar los beneficios para poder desarrollar una vida alegre, ¿sí? Aunque por mucho tiempo no nos poníamos de acuerdo como seres humanos acerca de lo que es la dignidad humana. Cada uno tenía su propio pensamiento. Hasta 1948 fue que por primera vez el mundo entero decidió firmar un acuerdo donde decía reconocemos la dignidad humana y le llamó derechos humanos. La razón por la que se pusieron de acuerdo después de tantos siglos conociéndose entre unos y otros es que a cada uno pensaba de lo que era la dignidad humana desde su perspectiva y desde su situación. Regularmente un rey podía matar a otro rey o podía matar a la gente de otro reino, podía martirizar a su propia gente de su lugar y nadie le importaba. No había una voz que dijera eso está mal, porque no había un centro, un punto central donde pudiera basarse la idea de por qué se hacen maldad, por qué hay tanta crueldad, ¿sí? Pero hasta 1948 fue que se desarrolló en la ONU, las Naciones Unidas, y eso fue por la experiencia que el mundo pasó al enterarse de que un grupo de personas había matado a otro grupo de personas sin consideración si eran solamente soldados o si eran mayores de edad. Agarraron ancianos, agarraron niños, agarraron mujeres, eran el grupo nazi tratando de liquidar y de borrar de la tierra a todo el que se consideraba judío. Era increíble la maldad que hubo en ese tiempo. Y por esa causa se pusieron de acuerdo los países y todos decidieron que iba a haber una carta donde dijera reconocemos la dignidad humana. Aunque la dignidad humana tiene diferentes perspectivas. Una perspectiva puede ser una forma filosófica. La forma filosófica habla de la dignidad como la capacidad de pensar, elegir y actuar libremente. Desde esa perspectiva, las personas están conectadas con la libertad que pueden tener y la responsabilidad que conlleva la posibilidad de poder ejercer esa libertad. Entonces, en ese sentido, la dignidad tendría que ver con la libertad de ser quien quiera ser yo. Se queda corto esa idea filosófica. Otra posibilidad de ver la dignidad es a través de un lente social, el derecho jurídico. Tengo derechos para que se me considere una persona digna. Y esos derechos se adquieren cuando uno nace, pero el problema es cuando uno nace realmente de una mujer o cuando uno es engendrado entre dos personas. Ahí hay un debate todavía hasta la fecha, en donde la mayor parte de ellos dice hasta que nace. Pero bíblicamente yo creo que el concepto es más que eso, es cuando la persona es engendrada. Engendrada es cuando se reúnen un hombre y una mujer, hay esa relación y el vientre de la mujer se llena con un esperma del hombre, fecunda un óvulo y empieza la vida. La vida empieza desde cuando el hombre fecunda a una mujer. El Salmo 139 dice, 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas que después fueron hechas, mi color de piel, todo lo que somos. Entonces yo creo que la vida empieza antes que eso, pero ese es un concepto que se está debatiendo hasta la fecha. ¿Quién tiene derecho y quién no tiene derecho? ¿Quién es digno y quién no es digno? Se puede también ver desde una perspectiva cultural. Dignos según la cultura, si hay una cultura de capitalista, de riqueza y pobreza, los ricos tenemos derechos, los pobres no tenemos derechos. Porque somos los que estamos en el poder y somos los que tenemos más derechos. Es más, cuando los españoles llegaron a América Latina, cuestionaban que los indígenas del lugar tuvieran alma.
Era un debate teológico dentro de varias escuelas, decir si los indígenas del lugar tenían o no tenían alma. Y la mayoría por conveniencia decía, los indígenas no tienen alma, entonces si no tienen alma, los tratamos como animales. Y venían a ser esclavos. Es casi esa misma idea tuvieron los blancos con los africanos, negros africanos. Culturalmente, entonces, las personas pueden distinguir entre qué es digno, quién es digno y quién no es digno. Obviamente también entra la perspectiva personal acerca de quién puede ser digno en esa idea personal, que cada persona desarrolla su propia idea de quién es digno y quién no es digno. La idea principal, la pregunta que se hace uno es, ¿yo cuánto valgo? ¿Valgo igual que el que está sentado a mi lado? ¿Valgo igual que los blancos que vemos en las calles? ¿Valgo igual que el indígena que no tiene nada y que se vende en la calle con su puestecito de dulces? ¿Valen ellos igual que yo? Las culturas, personalmente, cada quien tiene que responderse qué tanto valor tenemos y qué tanto valor nos damos a nosotros mismos. Y eso es una idea de la dignidad humana. Y voy a contar una historia de una persona que tuvo esta situación, se confrontó a este contexto y de ahí tuvo que surgir la respuesta de lo que esta persona mismo experimentó. La historia de la que voy a hablar es la historia de Ruth y Noemí. Ruth es uno de los libros de la Biblia, está casi al principio de la Biblia, ¿sí? Es una historia de una mujer que poco a poco voy a ir a introducir a esa historia. Antes de esta mujer había una pareja que tenía 2 hijos. Esos 2 hijos en un tiempo de hambre, cuando hay hambre uno tiene muchas dificultades. Voy a hablar un poquito más después de eso. Cuando hay hambre, la dignidad empieza a quitarse de nosotros mismos y pensamos que ya no valemos suficiente. Tenemos que pelear por lo que necesitamos. Bueno, ese hambre provocó que esta familia tuviera que emigrar a otro lugar donde seguramente escuchó, allá sí hay comida. Se fue a un lugar llamado Moab. Ese lugar de Moab, ¿sí? Era un lugar de la gente enemiga del pueblo de Israel. Después voy a hablar un poquito más de su historia, ¿sí? Pero el hambre que ellos tenían les obligó a irse al lugar donde menos querían ir. Es más, se parece a mi historia porque yo dije cuando iba creciendo, yo voy a cualquier lugar pero no a Estados Unidos. Y ya véanme aquí, ¿sí? En Estados Unidos. Aunque obviamente no tuve que venir por hambre, pero el hambre destruye la sensación de control. No tienes control de las cosas que tienes. El hambre crea humillación en las personas. Tienen que humillarse para hacer trabajos que no quieren. Tienen que trabajar en cosas difíciles. El hambre a veces roba nuestra identidad, nos hace hacer cosas que no lo haríamos desde una perspectiva normal. El hambre destruye la esperanza, ¿sí? El hambre puede herir la dignidad, podemos tratar de ocultarla, pueden hasta pisotearla, pero no pueden eliminar que nosotros somos completamente hechos a la imagen de Dios y dignos de dignidad, ¿sí? Esa historia continúa, ¿sí? Van a la ciudad de Moab, esa pareja con sus 2 hijos. En ese lugar se encuentran los hijos 2 mujeres, obviamente, en una edad a cualquier varón, ¿sí? En una edad que empieza en la madurez, decide encontrar una compañera, la escoge por lo que haya escogido y se une con ella y crean una nueva familia. Sus 2 hijos hicieron lo mismo. Que encontraron cada una de ellos pareja, aunque tienen nombres chistosos esas gentes. Fíjate los nombres que tenían. Bueno, para empezar, Belén, ellos eran de Belén. Y Belén significa casa de pan. Entonces, en la casa de pan no había pan. ¿Sí? Cosas curiosas que presenta la Biblia. En la casa de pan, que se llama Belén, no hay pan. Y se fueron a buscar pan por otro lado. Elimelech, mi Dios es rey.
Su Dios es rey, pero tuvo que irse a otro lugar porque su Dios no era suficientemente rey para sostenerle en ese lugar. Contradicciones que presenta la Biblia. Mahlón, ese sí tiene un nombre muy claro porque significa débil o enfermizo. Aquí creo que me equivoqué, enfermarizo, ¿no? Enfermizo, sí. Con ese nombre no duró mucho el hombre y se murió. ¿Sí? Se murió también el papá, Elimelech, y se murió también Kelión, el otro hijo. El otro hijo, su nombre significa envejecido, agotado o rígido. Pobres nombres que le pusieron a los pobres niños, ¿sí? Por favor, no le pongan nombres feos a sus hijos. Escójanos bien, ¿sí? Se suenan bonito algunas veces, pero búsquenle nombres que signifiquen algo, no nada más que suenen bonito. ¿Sí? Ya lo estoy regañando, ¿verdad? Okay, no es mi intención. ¿Sí? Y Ruth, ahí entra también una de las dos mujeres con la que uno de sus hijos se casó, se llama amiga o compasiva. Orfa significa sierva, también significa obstinación o rebeldía. Y Lot, bueno, voy a presentar un poquito el contexto histórico de por qué ellos tuvieron que ir a ese lugar. Bueno, esta familia donde fueron ellos, el pueblo de Moab, fueron a ese pueblo, venían de Belén, Israel, y se fueron a dos naciones, tuvieron que cruzar una nación, llegaron a la siguiente nación que se llamaba Moab, y ahí llegaron. ¿Sí? Ese Moab, la historia de su pueblo es que Lot, que era sobrino de Abraham en el tiempo más pasado, ¿sí? Había de repente quedado solo, sentido que se quedó solo, tenía dos hijas. Sus hijas pensaron que eran las últimas mujeres en la tierra y dijeron, vamos a tener relaciones con nuestro padre para que tengamos descendencia. Y de una de las hijas surge el pueblo de Moab. De otra sí surge otro pueblo que se llama Amón, pero Moab. Entonces, para los judíos o los israelitas, cuando recordaban el pueblo de Moab, decían, esa es una familia de incestuosa. ¿Sí? Su papá se metió con su mamá. ¿Sí? Sus hijas se metieron con su papá. ¿Sí? Pero murieron los tres. Los tres varones de la casa murieron. Cada uno tras otro murieron. ¿Sí? Y ahí encontramos otro problema que también destruye o choca con la identidad o con la dignidad de un hombre. La muerte. Yo sé que quizá alguno de ustedes ha experimentado la muerte de alguien cercano a ustedes. Lo más cercano que yo he tenido es mi padre, murió hace como 2 años. Y aunque me sentí triste, pero por estar lejos de él, pues no pude ir corriendo el tiempo de COVID, hace 4 años ya creo ya. No pude ir, pero me sentí satisfecho porque cuando él tuvo vida, yo di lo que fuera por mi papá y le ayudé en todo lo que pude. Me sentí tranquilo. ¿Sí? A lo mejor si no hubiera ayudado, a lo mejor me sentiría intranquilo y con remordimiento, pero le ayudé en lo más que pude. Así como él me ayudó a mí, yo le ayudé a él en lo que pude. Entonces me sentí tranquilo. ¿Sí? Pero la muerte nos hace sentir impotentes. No puedes hacer nada por cambiarlo. ¿Te gustaría regresarlo y despedirte por lo menos? Ya de perdida despedirte. Pero cuando mi papá murió, estaban en el hospital y no dejaban entrar a nadie. Nada más a una persona dejaban entrar regularmente. Y obviamente, pues yo no fui el adecuado y yo no estuve ahí, entonces yo no fui el que entró. La muerte rompe nuestro sentido de orden. Todo está tranquilo, todo está controlado, todo está en orden y de repente falta alguien. Algunas veces si es dentro de nuestra propia casa, se siente un vacío que no sabes cómo expresarlo. Y nuestra identidad, nuestra dignidad se rompe porque no sabe cómo manejar esas cosas. La muerte puede hacernos sentir invisibles. Cuando alguien siente que no importa, su sentido de dignidad se debilita porque dices, ¿qué tanto puedo yo controlar las cosas? La muerte puede traer a veces culpa o vergüenza porque quizá no hicimos lo suficiente para la persona que falleció.
Y podemos preguntar, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué tuvo que ser mi papá, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi abuelito, mi hijo? ¿Por qué no fui yo? Sí. Señor, llévame a mí, ¿por qué no a él? Y nuestra dignidad empieza también a chocar con algo que no sabemos qué somos. La muerte puede apagar la esperanza del hombre. Incluso aún en la dificultad, aún en el problema, podemos tener nosotros valor. Y voy a llegar a ese punto. Llega un momento en que Ruth y Noemí y Orfa, que es la otra hija, Noemí es la esposa, Ruth es la, ¿cómo se dice? Nuera, y Orfa es la otra nuera. Llegan a un punto donde llegan al cerro y Noemí les dice, hijas, regrésense con su familia porque por lo menos allá tienen oportunidad. Pero si se vienen conmigo van a ser extranjeras. Allá donde voy no quieren a las moabitas. Las consideran pecadoras. Las consideran enemigos. Moab, en un momento dado en la historia de Israel, el pueblo de Israel iba cruzando por el desierto y tuvo que pasar por Moab y le pidió permiso a Moab. Moab, dame permiso porque solamente voy a pasar por tu pueblo, no voy a pelear contigo, no voy a robarte terreno, no voy a comer ni una sola oveja ni nada, y si como algo te lo voy a pagar, déjame solamente pasar por tu territorio. Y Moab se opuso, y Moab le tendió trampas, y Moab peleó con Israel y no lo dejó pasar. Tuvo que pelear una larga historia de peleas, y era el enemigo de Israel. Y si ustedes llegan conmigo, le dice Noemí a las nueras, ustedes posiblemente no van a tener una vida fácil. Con su familia a lo mejor tienen oportunidad. Conmigo no tienen ninguna oportunidad. Sí. Y Ruth responde esas palabras de las más hermosas que están en la Biblia. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella está en este momento presentando algo que crea una identidad o una dignidad mayor que ninguna otra parecida. Cuando una persona se puede sacrificar o está lista para sacrificarse por otra persona, su dignidad de la persona aumenta, se vuelve más fuerte. ¿Cómo puedes fortalecer tu dignidad? Haciendo bien a otras personas. Eso se llama sacrificio de amor. Amar cuando no hay garantía de recompensa. Si voy contigo, ¿qué me va a tocar? Amar cuando no hay abundancia. Tengo un pan y tengo que compartirlo todavía contigo. Tengo una despensa, poquito nomás, y todavía tengo que compartirlo con el vecino que no tiene nada y me pidió de comer. Si lo empiezas a compartir, tu dignidad empieza a levantarse. Permanecer con esa persona con dificultades, que está enferma, que tú tienes que estar cuidando, que no te pagan más por cuidarlo, que te gustaría echarlo para la calle para que ya deje de molestarte, pero tú sigues todavía teniendo misericordia de esa persona, y aunque la persona sea una persona débil, emocional, física, espiritual, tú sigues estando con esa persona. Cuidar de una persona aunque no se pueda salvar casi nada, eso es dignidad, ¿sí? El sacrificio de amor rescata la dignidad tuya y rescata la dignidad de otras. A la persona enferma, a la persona con dificultades, les das dignidad porque lo tratas como alguien especial. Y tú mismo, cuando estás tratando a alguien especial, tú mismo te estás alimentando tu dignidad. Y Ruth, que es la nuera, decidió ser una persona digna. Y le dijo esas palabras: donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Y tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Un padre que sigue luchando por sus hijos en medio de la pobreza está diciendo: hijos, ustedes valen. Hijos, tengan dignidad.
Una persona que cuida a alguien enfermo le está diciendo, amigo, hermano, hijo, tu vida importa, tú tienes dignidad. Alguien que comparte su pan cuando hay poco está diciendo, nadie debe ser olvidado, tú también tienes dignidad. Y la gente que nos ha ayudado con esas despensas que vamos a llevar ahorita a nuestras casas, esa gente nos está alimentando nuestra dignidad, diciéndonos, tú vales. No nos está diciendo, tú no vales, por eso te ayudo. Nos está diciendo, tú vales, por eso te ayudo. Y no son solamente esas personas, es Dios usando estas personas para decirnos, tú vales. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Los judíos odiaban a los moabitas, como ya les dije. Había conflictos desde su vida anterior, de sus antepasados. Cuando Israel necesitó ayuda, Moab les volteó a la espalda. La influencia religiosa pagana de los moabitas era también bien conocida. Tenían un dios llamado Chemos, ese dios Chemos, o Chemos, como se quiera pronunciar, permitía el sacrificio de los hijos. O sea, pedía el sacrificio de los hijos. Y algunas personas de Israel habían también utilizado ese Dios para buscar prosperidad. ¿Sí? Y no sé si, nosotros no tenemos ya ningún Chemos que pida a los hijos nuestros. Pero quizás si lo tengamos todavía. Cuando olvidamos a nuestros hijos en la casa con su computadora y le decimos, Chemos, ahí cuídamelo, ahí edúcalo como quieras. Y cuando los niños se vuelven tan rebeldes, decimos, ¿por qué se volvió tan rebelde? Si yo le di todo. No le dice amor, le dice nomás una computadora o le dice un teléfono. Quizá también le estamos dando a nuestros hijos al famoso Chemos este. ¿Sí? Sigo adelante. Sí. Trabajo trae trabajo y humildad. Esta mujer llegó a una tierra nueva. Noemí era la abuelita, la mamá, la suegra. Ya era una mujer anciana, ya no podía con tanto. Ya no podía trabajar como antes. Ya necesitaba que alguien le ayudara. Pero su esposo había muerto y sus hijos también habían muerto. Ya no tenía ninguna posibilidad, excepto que un pariente la recibiera y él le diera de comer. Esa sería su única chance. Pero ni ningún pariente la recogió y ahí estaba la pobre mujer. Pero tenía una nuera bien fuerte, una nuera extranjera, una nuera en un país que no era su país, con una lengua que no era su lengua, con una comida que no era su comida favorita, pero ahí estaba. Y esta mujer tuvo que empezar desde abajo. ¿Cuál fue su trabajo de esta mujer? Bien humilde, el más humilde de todos los trabajos. ¿Por qué digo que era el más humilde? Porque los hombres trabajaban duro, llenaban los granos que cosechaban en el tiempo de cosecha, los echaban en el carro y los llevaban a un lugar donde los iban a trillar, pero en eso que los llevaban en el carro posiblemente se caía 1, 2 o 3 manojos de poquito grano. Y la Biblia dice, le decía a los judíos, si se te cae un poco de grano, no lo recojas, déjaselo a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. Y los judíos querían ser buenos judíos religiosos, entonces ese poquito grano que se caía no lo recogían. Y los que iban atrás de esos carros iban solamente recogiendo poquito en poquito para por lo menos comer ese día. Un trabajo mal pagado, un trabajo difícil, un trabajo que no te decían, pues tómate un break porque ahorita vamos a entrar en el trabajo difícil, un trabajo difícil. ¿Y cuántos de ustedes no han tenido trabajos difíciles en este país? ¿Cuántos de ustedes no han empezado desde abajo? Mi primer trabajo que tuve aquí en Estados Unidos, el segundo, fue limpiar las mesas en un restaurante. Y no me avergüenza decirlo porque así empezamos todos. ¿Sí? Ni tan siquiera servir porque no hablaba inglés. Perkins se llamaba el restaurante. ¿Sí?
Y yo era el que limpiaba las mesas después de que la gente comía y las meseras cobraban y ya se iban, y yo pues llegaba a limpiar, recoger y llevarlos a la cocina y dar vuelta y vuelta y vuelta. Ese era mi trabajo. Y ahí encontré también otra persona que estaba trabajando conmigo, que había sido licenciado y director de un centro de educación media básica. No, sí, high school más o menos. Ahí también limpiando trastes conmigo, ¿sí? Recogiendo trastes conmigo. Y él se decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Yo debería estar allá en México, pero cambió el sistema, le quitaron el trabajo, ya no consiguió más, y dijo, pues me voy a Estados Unidos. Y ahí estaba limpiando mesas también conmigo. Un ingeniero, licenciado, no recuerdo qué era. Yo había sido maestro de escuela, pastor también en una iglesia, misionero por aquí y por allá, y ahí estaba limpiando mesas. Yo no sé tú en qué has trabajado, pero el trabajo no quita la dignidad de los hombres. El trabajo, sea el más sencillo que tengas, te hace tener respeto por ti mismo. ¿Sí? Cuando tienes un trabajo humilde, posiblemente nadie reconoce lo que tú haces. Nadie me decía, qué buen trabajo haces, nos impresiona tu trabajo. Nadie me va a decir eso. Es más, si no llegaba el siguiente día, contrataban otros porque había días esperando mi posición. ¿Sí? Los trabajos difíciles son fácilmente reemplazables. Pero el trabajo humilde también puede afirmar la dignidad del hombre. Puede ser una expresión profunda de dignidad cuando uno trabaja, incluso en lo más sencillo, porque uno contribuye, porque uno levanta, porque uno cosecha. Aún así, dentro de ese trabajo humilde, me pagaban obviamente, y no dejaba de ayudar a la gente que conocía que estaba en el ministerio, a dar mi diezmo a la iglesia, a mandar dinero a mi casa y ayudar a otra gente, aún con mi trabajo tan humilde que tenía. La humildad, el trabajo humilde no te hace menos digno. Eres digno a pesar de ese trabajo. Eres digno porque te levantas temprano para trabajar. Eres digno porque en el trabajo humilde tú sirves a otros. Eres digno porque a pesar de tus limitaciones con tu salario, aún así estás sosteniendo a tu familia. Eres digno porque cumples con tu responsabilidad como padre, como hijo, como hermano. Eres digno porque haces bien dentro de lo pequeño, y cuando puedes hacer bien dentro de lo pequeño, Dios te puede dar algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Eres digno. Sí. Ruth representa al inmigrante. Representa al inmigrante vulnerable. Era moabita esta Ruth. Extranjera en Israel. No tenía tierra, ni protección social, ni un esposo que respondiera por ella. En términos modernos, pertenecía a una forma de pobreza dentro del país de Israel. Sí. Hay una lucha interior cuando uno tiene que estar trabajando en trabajos que no quiere hacerlo. Sí. Una voz que nos dice, esto es lo que hago, pero no define lo que yo valgo. ¿Sí? Pero la otra voz dice, y esto es lo que hago, tal vez es lo que soy. Eso no está en nuestra mente. Esto que estoy haciendo ahorita, limpiando mesas, no define quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Y el otro puede sentir, haciendo lo mismo, puede sentir, esto que estoy haciendo es lo que soy, solamente un limpiador de mesas. Es un choque que tenemos continuamente. ¿Sí? Una sociedad puede llamar humilde a un trabajo, pero eso no significa que la persona sea humilde en valor. Una persona que trabaja aún en lo más sencillo está demostrando que tiene la capacidad de ser digno. ¿Sí? Una pobreza económica, no tenía sustento, era una extranjera, había una pobreza familiar, era viuda, y una pobreza legal, dependía de la bondad de otros para poder salir adelante. Y Dios ve la necesidad de estos inmigrantes. ¿Sí? Como Ruth, muchos llegaron a una tierra desconocida. Como Ruth, muchos tuvieron que empezar de nuevo. ¿Cuántos tuvieron que empezar de nuevo aquí? Como Ruth, muchos vivieron momentos de incertidumbre
y de dificultad. Hace poco lo vivimos. Pero también como Ruth, muchos hemos encontrado provisión, comunidad y esperanza. Lo hemos encontrado en este país. Nuestra historia no es solo una historia de lucha, es una historia de fe. Es una historia de trabajo. Es una historia de amor por nuestros hijos. Es una historia de esperanza para una nueva vida. Y sobre todo es una historia de dignidad. Hermano, tú eres digno. Dile a la persona que está a tu lado, hermano, tú eres digno. Sí. Que nunca olvidemos quiénes somos delante de Dios. Que nunca dejemos que el miedo nos quite la esperanza. Que nunca permitamos que otros definan nuestro valor, porque nuestra dignidad viene de Dios. Dios es el que nos hace dignos. Sí. Dios responde a esa situación que estaba pasando. ¿Sí? Ella había sido fiel a Noemí, su suegra. Ella trabajó con dignidad aún en el trabajo más sencillo. Ella fue respetada por su carácter. Ella no se fue a acostar. El hombre le dijo, tú no te fuiste a buscar a los jóvenes, veniste con un anciano como yo, un hombre maduro posiblemente. Ella llegó a ser parte del linaje de David. ¿Por qué digo todo eso? Bueno, cuando estaba trabajando, todos la admiraban. El hombre, el dueño del campo, dijo, ¿quién es esa mujer? ¿Sí? Y le dijeron, es la nuera de Noemí. Y no es ninguna loca, es una mujer que trabaja duro. Y él dijo, pues miren, ya que está trabajando duro, así como que no se dan cuenta, pero dejen un poquito más caer de los carros y dejen que coma bien. Ellos empezaron a hacer eso y esta mujer empezó a recaudar más de lo que otras recaudaban y llegó a su casa con su suegra y le dijo, mira lo que colecté este día. Y la mujer le dijo, ¿cómo fue que colectaste tanto? Pues es que no sé, se les cayó un poco más. Y dice, ¿dónde estabas colectando? En la casa de tal persona. Y dice, esa persona es un pariente mío. Y como pariente, él puede redimir, o sea, él puede regresar la tierra a nosotros como familia. A lo mejor él puede hacer eso. Le dijo, mira, lo que tienes que hacer ahora es que cuando estén cosechando, vas y le dices a él que te redima. Y si él dice que te quiere redimir, ese va a ser el primer paso para que nosotros podamos recuperar todo lo que perdí cuando yo me fui de aquí. Y la mujer hizo eso. ¿Sí? El hombre dijo, sí, te voy a redimir, pero hay un pariente más cercano que yo y ese es el que tiene el deber y el derecho de hacerlo. Pero si ese hombre no te acepta, yo te voy a aceptar. Fue con los jueces del pueblo de la ciudad y le dijo a esos hombres, mira, mi esposa, bueno, Ruth, que es una nuera de Noemí, ella puede ser redimida, yo quiero redimirla. Pero hay un hombre que es principal antes que yo, él tiene que hacerlo. Y lo llaman a ese hombre y dice, ¿tú quieres redimir la tierra? El hombre pensó en negocio y dice, sí, un poco de tierra más. Dice, pero si tomas la tierra, tienes que tomar a las mujeres. Entonces, y si tienes más mujeres, pues vas a tener que distribuir tu testamento en otras mujeres. Y él dijo, no me conviene. ¿Sí? Y ahí dice que hay una cosa interesante, cultural solamente. ¿Sí? Dice, bueno, si no la quieres, tienes que darme tu zapato. ¿Quién sabe qué significaba eso? Pero el hombre dijo, ok, te doy mi zapato. Le quitó el zapato y se lo dio, diciendo, ya no voy a reclamar eso. Y esa es su prueba de que el hombre ya no reclamaba la tierra de esas mujeres. Y vos, que se llamaba así el hombre, dijo, pues yo la reclamo, y la reclamó para él mismo. ¿Sí? Y después se casó con Ruth y tuvieron hijos, y dentro de esos hijos está la descendencia de David, el rey David. Y después, dentro de esa descendencia del rey David, nació Jesucristo. De una mujer humilde, de una mujer que no tuvo miedo de ensuciarse las manos para trabajar en una cosa que muchos dirían, yo no me rebajo a tanto. Una persona que no esperó el trabajo soñado para empezar a trabajar. Se consideró digna trabajando y se consideró digna siendo esposa de un hombre. Hermano, lo que tú haces, el trabajo que tú haces, el que tengas que a lo mejor hasta esconderte, es digno también. Es algo que te dice a ti quién eres porque eres un hijo de Dios. ¿Sí? Ya voy terminando. ¿Sí?
Dios restauró el futuro, le dio una familia, le dio estabilidad, le dio descendencia, le dio esperanza. ¿Sí? Ruth no solo sobrevive, pero es restaurada. Dios no solo rescata del presente, sino también nos pone un camino hacia el futuro. Yo no sé qué puede pasar contigo, pero Dios puede darte un futuro mejor. Y yo soy un testigo de eso, de limpiar mesas ahí en el Perkins a un púlpito. Dios me permitió tener esa historia. De llegar a un lugar y vivir en el sótano de la iglesia de un pastor que me dijo, ok, te dejo quedarte en mi casa, pero nada más te voy a dejar que uses el basement. El basement que no estaba terminado. Cuando digo no estaba terminado, no significa que no tenía muebles. Significa que no tenía piso. Y si no tenía piso, no tenía muebles. Llegué y digo, ¿cómo le hago para dormir aquí? ¿Sí? Conseguí unos cartones. Traía una maleta de ropa, es así. Vine con mi buena maleta de ropa, grande. ¿Sí? La mitad de la ropa la puse como colchón y la otra mitad eran mis cobijas. No sabía que había Savers ni las otras más. ¿Sí? Yo sabía que había nada de segunda. Yo, pues, no hay nada aquí, tengo que acostarme como yo pueda. Y por 3 meses estuve durmiendo ahí en el suelo. Así fue como empecé yo en este país. Dios no nada más me ayudó, me proveó en el presente, en aquel presente, me dio un futuro. Y si lo hizo lo mismo conmigo, e hizo lo mismo con Ruth, lo puede hacer también contigo. ¿Cuánto dicen amén? Sí. La respuesta de Dios restaurar, le dio una comunidad, le dio provisión, le dio una familia, le dio futuro. ¿Sí? Donde había exclusión, tú no perteneces aquí, Dios le dio pertenencia. Tú sí vales aquí. Dios me dio esa pertenencia a mí también. Me dio una esposa, me dio 3 hijos, muy buenos hijos, por cierto. ¿Sí? No los presumo, pero los pongo a prueba. ¿Sí? Sí. Buenos hijos, buena esposa, buena iglesia. ¿Sí? Donde había hambre, Dios dio provisión, dice en la palabra de Dios, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y no significa que no podamos recibir ayuda de alguien para comer. Yo también recibí un montón de veces ayuda de alguienes. La última ayuda que recibí, la rechacé. ¿Sí? Déjame decir por qué la rechacé. ¿Sí? La iglesia de este lugar, esta iglesia americana, les pagué el mes pasado la renta y la mujer que me recibe el cheque me dice, están pasando por problemas difíciles, no te recibo la renta. Y yo le dije, por favor, recíbame la renta. Sí. Y me pusiste a llorar ahí también, sí. Recíbame la renta. Sí. No lo entendió, pero después me mandó otra mujer también, que es la ayudante de esta mujer. Y me dice, bueno, no quisiste recibirlo, danos otro cheque por la mitad. Y le dije, por favor, recíbame la renta. Y la razón por que le dije que quería que me recibieran renta es que quería tener dignidad. Quiero ser digno con lo que Dios me ha bendecido. Y Dios me ha bendecido mucho. Y podía pagar eso. La iglesia puede pagar eso. Entonces le dije, si quieren ayudarme de otra manera, ayúdenme de otra manera. Pero déjenme pagar la renta. Y pagué la renta. Y estamos aquí todavía porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sí? Donde había peligro, Dios nos da protección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido protegidos por Dios en ese tiempo difícil? Donde había incertidumbre, Dios nos da un futuro. A lo mejor tú no lo estás viendo, pero tus hijos lo van a ver. O tú lo vas a ver también. Dios te va a dar un futuro. Dios te va a dar bendición. Donde había desprecio, Dios nos da honor. ¿Sí? Esa es la dignidad humana. Reconocer que el valor que Dios ha puesto en nosotros y también el valor que Dios ha puesto en los demás sigue estando ahí. Nuestra dignidad comienza con Dios, pero continúa con nosotros mismos. Tenemos que decir, yo también valgo. Tenemos que demostrar que valemos todavía como seres humanos, como hispanos, como lo que somos. Continuamos esa dignidad cuando
cuidamos a nuestros hijos, cuando seguimos adelante a pesar del miedo, cuando nos negamos a creer que valemos menos que otros. Nadie va a vivir la dignidad por nosotros. Nosotros tenemos que reclamarla. Nosotros tenemos que vivirla. Nosotros tenemos que enseñar esa dignidad a nuestros hijos. Ya no voy a seguir, porque ya... La semana que entra voy a continuar con el tema de la dignidad, desde la perspectiva de que qué pasa cuando alguien pierde la dignidad. ¿Qué pasa cuando una joven es engañada por un hombre que le prometió todo y la abandona? Y después de sentirse abandonada y quizá con uno o dos hijos, empieza a acostarse con quien quiera porque ya no se siente digna de nada. ¿Qué pasa cuando a alguien le han dicho tantas veces que no vale que ya lo piensa y lo cree? ¿Cómo podemos nosotros sanar el corazón de alguien que no se considera digno? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que pase a tomar la comunión y dice no me considero digno y no pasa por eso? ¿Qué podemos decir? Voy a hablar de 3 historias bíblicas y las que se acumulen esa semana, porque todavía no termino mi sermón, ¿sí? Pero voy a seguir hablando de la dignidad. Y vuelve a decirle al que está a tu lado, hermano, tú eres digno.